Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar un poco sobre Thomas Hobbes, bien, que fue un eclesiástico y filósofo político inglés, nacido en el año 1588 y fallecido en el año 1679 a la edad de 91 años. Bien, Thomas Hobbes nació en Westport, en lo que hoy es el condado de Wiltshire, en Inglaterra, y falleció en la casa de campo de Harwick Hall, una casa de campo renacentista, de arquitectura renacentista, en el condado, en lo que hoy es el condado de Derbyshire. Bien, él nació en una época en donde existieron varios roces, ¿no?, entre España e Inglaterra. De hecho, en el año en el que él nació, que fue 1588, la Armada española, bien, la Armada conocida por Felipe II como Armada Felicísima, la grande y felicísima Armada, conocida en la historiografía inglesa como Armada Invencible, ¿no?, a manera de burla, debido al naufragio de varios navíos españoles en las costas del Mar del Norte con Inglaterra, ¿no? Y bueno, en esa época, pues, en Inglaterra cundía el pánico, ¿no? Había mucho miedo, mucho temor. Por eso Thomas Hobbes llegó a escribir que su madre había dado a luz a gemelos, es decir, al miedo y a él. Así tal cual escribió él en inglés. My mother gave two twins, myself and fear. Mi madre dio a luz dos gemelos, a mí y al miedo. Bien, y bueno, hay que ver que en esas circunstancias pues había muchos piratas ingleses, corsarios ingleses. Recordemos un poco más atrás, antes de Isabel II, en el año en el que él nació, gobernaba era Isabel II, bien, y el padre de Isabel II, que era Enrique VIII, pues él creó digamos, se separó de la Iglesia Católica, fundó la Iglesia Anglicana en Inglaterra, que era dirigida por él mismo, y bueno, eso lo heredó Isabel I, ¿no? Se alejaron del catolicismo, entraron a un campo de protestantismo, digamos, y bueno, comenzaron a haber discordias, disputas entre Inglaterra y España, porque la religión tenía un peso muy fuerte en esa época. Y bueno, de hecho Isabel I financió a varios piratas, varios corsarios, que tenían patente de corso, como Francis Drake y su primo segundo John Hawkins, que vinieron acá a América a atacar barcos mercantes españoles y posesiones aquí en las colonias de ultramar, eran propiedad de España para aquel momento, ¿no? De hecho, John Hawkins fue a Guinea, a Cabo Verde, a comprar esclavos y los trajo para acá. John Hawkins, de hecho, vendió en el año 1564 más de entre 200 y 400 esclavos negros de África aquí en Borburata, que queda aquí al norte del estado Carabobo, ¿no?, lo que hoy es el estado Carabobo. Y su primo segundo, Francis Drake, también hizo lo mismo. En 1567 trajo más de entre 200 y 400 esclavos negros para venderlos como esclavos y comerciarlos aquí en Dominica, en Margarita, en Borburata, en el norte de Colombia, en Río Hacha, en Cartagena de Indias, etcétera. De hecho, bueno, muchos de esos africanos negros que trajeron en esa época Francis Drake y su primo John Hawkins, supongo yo, venían también no solamente de Cabo Verde, de Guinea, sino también de lo que hoy en día también es la isla de Gorée. Era una isla que, digamos, era el principal puerto de comercio de negros para venderlos como esclavos, ¿bien? Bueno, en esa época, luego, bueno, eso en 1564-67, ya, bueno, eso fue antes del nacimiento de Thomas Hobbes. Posteriormente, bueno, comienzan a haber disputas entre Inglaterra y España. El Papa Pío V dictó una bula donde cualquier católico podía asesinar a Isabel I. Qué curioso, ¿no?
que alguien que piense en Dios, en Cristo, en el amor, en perdonar a los enemigos, pues haya estipulado esa bula, ¿no? Incluso autorizaba a cualquier monarca católico a derrocar a Isabel I. Entonces, bajo esa circunstancia, Felipe II organiza su armada para tratar de derrocar a Isabel II e invadir Inglaterra. Bien, esos fueron los años en los que nació, 1588, estaba en auge ese intento de invasión, esa guerra, ese conflicto anglo-español. Bien, posteriormente, después de Isabel II no tuvo herederos, vino Estuardo, el hijo de María I de Estuardo de Escocia, que era Jacobo. Jacobo toma el poder. Bien, él tuvo muchos conflictos con el parlamento porque él tenía la concepción del derecho divino de los reyes, que todo su poder venía por designio divino, por designio de Dios, y tuvo varios roces con el parlamento. Y luego su hijo, bueno, con su hijo se agudiza la situación entre el parlamento y Carlos I. Carlos I estipula arbitrariamente o establece arbitrariamente leyes a diestra y siniestra, y bueno, eso va a hacer que haya un conflicto muy fuerte que explota, estalla. Luego ocurre la guerra civil inglesa, o la revolución inglesa, conocida en la historiografía inglesa como English Civil War, que va desde el año 1642 al año 1689. Bien, el parlamento declara a Carlos I como digamos un traidor al Estado, lo decapitan. Surge Oliver Cromwell como una figura importante desde el punto de vista militar, se hace un nombre y es una figura clave en todo este proceso. Entonces, ante ese caos de guerras civiles que le tocó vivir, pero múltiples, un año de tenso ambiente político y de radicalismo político, entonces Hobbes llegó a la conclusión de que lo peor que le podía ocurrir a una sociedad era que cayera en la anarquía, en la ausencia de autoridad. Entonces, por eso él propuso, un régimen fuerte y autoritario, una monarquía fuerte y autoritaria, porque en esa época habían dos bandos muy bien definidos, que eran los monárquicos y los parlamentarios, ¿no? Y bueno, él estaba en un punto intermedio. Por eso es que se dice que Thomas Hobbes fue, digamos, la bisagra entre el pensamiento de la Edad Media y de la modernidad. De hecho, él fue un filósofo iusnaturalista y al mismo tiempo fue un filósofo contractualista. Es decir, el iusnaturalismo o derecho natural, en donde se estipula que, bueno, eso fue una corriente filosófico-jurídica que establece que el derecho es anterior al hombre. ¿Bien? Es decir, que el derecho no necesita estar escrito para ser válido. Y está la otra corriente, que es la corriente iuspositivista, o de derecho positivo, que es el cuerpo natural, también se le llama, en donde esa corriente filosófico-jurídica y política establece que el único derecho válido es el derecho que es escrito o creado por el hombre. Bien, aparte de eso, bueno, Thomas Hobbes fue un filósofo político materialista. Es decir, para él solamente existen cuerpos, lo físico, lo material. Para él niega la existencia del alma. ¿Sí? Por eso se le dice que fue un filósofo materialista y además mecanicista. Y aparte de filósofo materialista mecanicista, también fue un filósofo determinista. ¿Sí? Es decir, para él todos los fenómenos o, digamos, procesos o realidades físicas y psíquicas eran producto de una ley de causa y efecto. Para él no había nada era al azar o nada era producto de la casualidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el determinismo de Hobbes se apoya digamos, en el determinismo de Descartes, que plantea en el discurso del método. Es decir, es un método analítico sintético. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo proceso, todo fenómeno, digamos, o todo sistema
¿verdad? Puede ser subdividido, ¿verdad? Y analizado por partes. O en pocas palabras, digamos acá, para ser más preciso, esa metodología o ese método racionalista de Hobbes es de carácter matemático y geométrico, ¿no? Que ese es el método de Descartes. Es decir, las partes, todo el sistema, como ya les estaba diciendo, se puede componer y explicar por partes, ¿no? O el conjunto se puede explicar a través de las partes, ¿no? Y bueno, a partir de las preposiciones, de nuevas preposiciones, se puede describir al conjunto de las cosas o de los fenómenos. Bien, por otra parte, vamos a caracterizar algunos otros aspectos de Hobbes, ¿no? Él, para el año 1651, escribió su famosa obra El Leviatán. Es decir, él comienza ya a plantear las primeras teorías contractualistas. ¿Qué es el contractualismo? Bueno, el contractualismo viene de la palabra contrato. En el Leviatán él plantea el origen de la sociedad y del Estado para el año 1651 en su obra El Leviatán. Bien, ¿qué más les podría yo decir acá? Bueno, sobre el Leviatán. Bueno, el Leviatán es un monstruo marino bíblico, ¿verdad? Que representa al poder, al Estado. Y está muy bien representado, y eso lo explicaré más adelante en el segundo video. Otra cosa que yo quería comentarles era lo siguiente. Sobre el Leviatán, ¿no? Y en la obra de él, de Chihue, que es del año 1642. Él dice que todos los hombres por naturaleza son iguales en facultades físicas y psicológicas. Esta afirmación de manera absoluta es falsa, ¿no? Pero haciendo un poco de abstracción de lo que quiso decir Thomas Hobbes, él da a entender que nadie nace con más fuerza o con más inteligencia que otro. Es decir, para él la fuerza y la inteligencia es producto de la experiencia. Entonces, la condición natural del hombre para Hobbes, digamos, el estado de naturaleza que se le llama, es que todos los hombres son malos, malévolos, ambiciosos, que crean discordia, más o menos el mismo planteamiento de Maquiavelo, ¿verdad? Entonces, bajo ese estado de naturaleza, ¿verdad? Puede ocurrir lo que él llama bellum omnium contra omnes, es decir, la guerra de todos contra todos. Si no existe un poder común que regule las discordias, entonces se crea esa guerra de todos contra todos, el bellum omnium contra omnes. Entonces debe surgir un pacto que regule o que disipe esas discordias. Bien, él dice además que los individuos tienen en común el hecho de menospreciar al otro y a valorar o sobrevalorar sus propios talentos, lo que conduce a la competencia y a la discordia. El temor a la muerte y el deseo de vivir confortablemente junto al instinto de conservación es lo que lleva, según Hobbes, a crear un pacto. Y eso lo hablaremos de manera más detallada en el segundo video. Bien, bueno, muchas gracias.